pasado murió el opositor ruso Alexei Navalny en una cárcel del Ártico de ese país. Las causas de su muerte se desconocen todavía. El hecho provocó, como comentábamos hoy temprano en las noticias, protestas en Rusia a pesar del riesgo que suponía para los manifestantes, más de 400 de los cuales fueron detenidos. Hoy, la viuda de ese dirigente político, Yulia Navalnaya, se reunió en Bruselas con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. A la salida del encuentro, el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, dijo: Vladimir Putin y su régimen tendrán que rendir cuentas por la muerte de Alexei Navalny. Pero, ¿quién era Navalny? ¿Por qué su muerte puede importar? En la plataforma de streaming HBO Max se puede ver el documental Navalny, producido por HBO y CNN, que ganó el Oscar a Mejor Documental el año pasado. Al comienzo de la película, el director le pregunta a Navalny qué mensaje le dejaría al pueblo ruso si falleciera. Navalny se ríe y responde así. You might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind to the Russian people? Oh, come on, Daniel. No way. It's like you're making movie Si te for the case matan, of si my eso dad. sucede, ¿qué mensaje le dejas al pueblo ruso?, le preguntaba. Esa es la primera pregunta que le plantea a Alexei Navalny, el director canadiense que llevó a cabo este documental, Navalny. Vamos, Daniel, no, responde sonriendo Navalny. De ninguna manera. Es como si estuvieras haciendo una película en caso de que me muriera, añade el opositor ruso. Pero al final, Navalny responde la pregunta y da un mensaje en ruso. Здесь у меня просто очевидная вещь. Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно No está permitido rendirse. Si ellos deciden matarme es porque somos increíblemente fuertes. Necesitamos utilizar ese poder para no rendirnos, para recordar que tenemos tanto poder que está siendo oprimido por estos tipos. No nos damos cuenta cuán fuertes somos realmente. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada. Así que no seas indiferente, decía Navalny. зла – это бездействие добрых людей. Sobre esta película y esta figura nos va a comentar nuestro compañero Gastón González. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo estuvo el regreso? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, a ver, empecemos porque lo venimos prometiendo desde hoy temprano. Claro, la noticia obviamente conmocionó el viernes pasado. Esta primera información que se tenía, muy escueta por otro lado. Pero vos que viste el documental, a ver, comentemos algo de quién era Navalny, ¿no? Sí, si entras a HBO Max estos días, te lo aparece en primera Enseguida, plana. claro. Lo subieron ahí. Ni siquiera sabía que estaba en esa plataforma. Te lo meten por ahí. Viene la cara. Es que es como la misma empresa de CNN, HBO, ¿viste? Acá hemos hablado de los cruces de empresas que se compran entre ellas y demás. Es todo el mismo paraguas. Por eso que es una aparece ahí. producción ahí conjunta. Es una producción conjunta. Y por eso este video circuló tanto estos días también como que era de la CNN. Bueno, sí, pero es de un documental, no es del noticiero, digamos. Navalny, bueno, como ya que se conoce bastante, un dirigente opositor de los que hay pocos en Rusia, ¿no? Hay desde hace 20 y pico de años que está Putin tanto de presidente como de primer ministro, él va rotando, ¿no? Él también pueden haber visto estos días gente que lo critica como que dicen que era un nazi. Esto aparece en la película. Él al principio tuvo algunas cosas polémicas por declaraciones contra los inmigrantes. Navalny estoy hablando, ¿no? Y participó de una marcha donde también participaron gente como extrema derecha e incluso algunos medio filonazis, no sé si nazis específicamente, pero filo. Y él en la película habla de esto y responde cómo él fue después alejándose de eso, pero también en plan, yo necesito generar un movimiento con todos los que quieran participar, y si quieren participar estos también los traigo, porque necesito a todos los rusos que quieran estar conmigo, ¿no? Y como que es la única figura en los últimos años que aparece como tratando de generar una voz diferente a la del gobierno. Sin demasiado éxito, aunque también perseguido judicialmente. Él tenía un par de causas en su contra por cuestiones de lavado de dinero, como por ese lado financiero, pero no ha habido preso. Pero cuando él, ahora vamos a hablar de eso, porque cuando él se va del país,
si volvía lo iban a meter preso porque violaba la libertad condicional, una cosa así. Entonces estaba preso por eso, pero se entiende, Amnistía Internacional y otros organismos, que eran persecuciones políticas, que no había algo realista detrás de eso. Pero bueno, Navalny es esa persona. Lo que hacía también, y también estuve viendo algunos videos en su canal de YouTube, se dedicaba como a investigar la corrupción del gobierno. Él creó una fundación anticorrupción, que ahora hace un ratito la viuda de él dijo que va a continuar con ese trabajo. Y entonces también generaba videos en YouTube o en otras redes sociales tratando de como de pinchar todo el tiempo al régimen de Putin, ¿no? O sea, de mostrar cómo él generaba plata por acá, sus vínculos con los magnates, los oligarcas, la verdad es que de eso hablamos también cuando empezó la guerra en Ucrania. Todo esto previo a la guerra, ¿no? Ya estaba la guerra en el Donbass, pero Claro, no la pero no invasión la a invasión a Ucrania, Ucrania. que es de 2022. Pues esta película sale a principios de 2022, o sea, antes de la invasión. Eh, pues todo ese episodio queda por fuera. Es centrado totalmente en la figura de él, esta película, y un tipo bastante como carismático, Ujú. bastante chistoso incluso, entonces por ahí creo que gana un poco en el atractivo internacional, ¿no? ¿Qué dicen del gobierno ruso de él? Bueno, eso es algo llamativo de la película. O sea, nosotros, imagínate si de acá vamos a seguir las noticias de la interna de Rusia, ¿no? Te Ujú. enterás de alguna cosa, pero llamativo como Putin nunca lo nombra a él. En todas las conferencias que da, cada vez que le preguntan por algo de él, siempre dice ese personaje del que hablas, este paciente que se está recuperando en Alemania, como siempre, nunca le dice el nombre, lo cual él toma, Navalny, como una señal de le molesto, ¿no? O sea, Ajá. esto, al no querer decirme mi nombre como para ningunearme, me está mostrando que algo de peso tengo, ¿no? Nunca él logra generar, por lo menos en la película, un movimiento de masas, pero sí se ven protestas bastante grandes, o manifestaciones bastante grandes, o marchas, ¿no? Tanto siguiéndolo a él en algún discurso, como después en protestas cuando lo van a meter preso, y bueno, y ahora que murió también, ¿no? O sea, no es una cosa masiva, no, hay que entender que probablemente haya gente que esté en contra de Putin, pero no sabemos si es una mayoría o no. Los que se manifiestan son muy pocos, ¿no? Pero bueno, este había generado por lo menos ruido, ¿no? Por lo menos lograba Claro. generar eso. Recordemos, a ver, antes, ahora obviamente capta la atención por lo Pues se que, murió. porque se murió y por las circunstancias, ¿no? Que rodean su muerte, de las cuales se sabe muy poco y demás. Enseguida Pero, uno sospecha, ¿no? Como mínimo. Que cuando te dicen que sí, murió preso. Aparte, acordate que a fines de año, en diciembre, había desaparecido en un momento. Él estaba preso en una cárcel y y sus apareció seguidores semanas decían, ¿no? Que no se después. sabía dónde estaba. Claro, semanas después apareció en esta cárcel en el Ártico, que cuando mirás dónde está decís, por favor. Y era un gulag, o sea, originalmente había sido un lugar de campo de concentración, así en la época de Stalin. Ahora es una cárcel, pero imagínate lo que es estar preso en el Ártico, ¿no? O sea, Ujú. ya de por sí no la estaba pasando bien. Sí, 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 sí. Concretamente, lo que decía es, más allá de este episodio, los oyentes tendrán presente lo que había pasado anteriormente con él, ¿no? Años Sí, atrás, con el envenenamiento que había sufrido, que había hecho que él se fuera a Alemania incluso. Eso se cuenta en la película también, todo ese es episodio. casi que todo el cuerpo de la película es ese episodio. Él en un momento se va a un pueblo de Siberia a juntar información para sus investigaciones. eh, y él dice en la entrevista, ¿no? Posterior, ¿no? Obviamente ya recuperado. Yo dije, como ya soy bastante conocido, cuanto más famoso soy, más protegido estoy, porque no me van a Ujú. matar cuando soy más conocido. Y el director le dice, estabas bastante equivocado, ¿no? Y él se ríe y dice, sí, la verdad que sí. Y hay un episodio que no se sabe bien qué pasó, pero lo que aparentemente se probó es que lo envenenaron con un veneno que utiliza el gobierno ruso que se llama Novichok. Y ahí Me acuerdo, en aquel momento todos aprendimos el Sí, el Novichok. termo Novichok. El término. Y ahí aparece, lo llevan a un hospital. Está todo filmado, eso es increíble. Es muy actual. Entonces, cuando él empieza a sentirse mal en el avión de vuelta, y hay pasajeros que filman al tipo gritando de dolor, ¿viste? Cosas que yo no me acuerdo de ver en ese momento. Supimos que había pasado, pero no Ujú. recuerdo haber visto eso. Y después hay filmaciones adentro del hospital con la esposa que intenta meterse y no la dejan, y ya hay policía, y es como raro, ¿por qué hay policía dentro de este hospital? Como que ya estaba medio preparado para que llegara él, ¿viste? Pero al final le dan pasaje y le permiten salir a Alemania y se salva. Y se recupera bastante bien. Y casi toda la película es ese episodio y la recuperación de él en Alemania. Y lo que él empieza a hacer desde ahí, estas investigaciones de corrupción que empieza a manejar desde allá, eh, es una cosa medio de película de espías, te diré,
cómo van consiguiendo información a través de un personaje medio turbio que es como de Serbia, creo, que se acerca a ellos y él tiene como una especie de organización y al principio no saben quién es, no confían mucho y después resulta que es alguien que hace trabajo, lo que consigue es información en mercados negros, consigue registros de llamadas y registros de vuelos a través de agencias de turismo y no sé qué. Entonces así empiezan a encontrar quiénes fueron los que habían viajado, quiénes eran los sospechosos de haberlo envenenado a él, y él empieza a desenredar todo como si fuera de una cosa de una película de policía, ¿viste? Sí, de sí, sí. espías, no sé si espías o de policías o las dos, pero un trabajo como detectivesco, muy raro todo. Pero, o sea, que incluso uno mismo desconfía de dónde sale todo esto, pero está contado de una manera muy entretenida. Entonces como que eso es casi todo el cuerpo de la película y, como te digo, bastante entretenido, la verdad. Y después, si querés, con esto Sí. es la gran pregunta que se hace, veía una nota del New York Times, la gran pregunta que se hace es, ¿Por qué vuelve? claro, si él lo habían tratado de asesinar Claro. en Siberia y él sabe que si vuelve lo van a meter preso, ¿por qué volvió? Y ahí había la chance de que lo mataran, que es lo que termina pasando, ¿no? Y ahí no se da tanto la discusión que uno podría imaginarse, la pregunta en la entrevista, bueno, ¿por qué vas a volver? Como eso no parece tanto, como que él es una decisión tomada, ¿viste? No, en ningún momento hay un debate de por qué Ajá. volver. Lo que se especula es, bueno, como que él estando en el exilio iba a perder influencia y él tenía que estar adentro, aún estando preso, parece que él seguía como moviendo cosas desde adentro, como que seguía siendo alguien molesto aún estando preso. Pero sí lo que es interesante, lo que está capaz que la mejor parte de la película es cuando él decide volver y ahí se genera una tensión impresionante en el momento de que en el vuelo el avión lleno de periodistas entrevistándolo a él, no lo dejan quieto un segundo, selfies, cosas, y el avión de repente le dicen que no puede bajar en Moscú y hay como una gran tensión de qué va a pasar con él, mientras en el piso en el aeropuerto manifestaciones, la policía antidisturbios, que imagínate, vos no querés estar del lado contrario a ninguna policía antidisturbios, ¿no? En ningún lado porque, digo, Sí, sí, sí. imagínate la rusa de Putin, ¿no? Lo que debe ser. Y ahí ves como los arrastran, los meten presos, qué sé yo, mientras el avión todavía no aterriza y ese momento la verdad que está muy bueno porque tenés cámaras en el avión, abajo. Claro, porque ahí ya es el documental siguiéndolo Siguiéndolo a directamente, él. no es que recurre a un video que se grabó en el momento. Claro, No, hay es cosas de prensa de arriba del Ajá. avión. Ellos están también con la gente de él en Alemania, que lo está siguiendo están siguiendo el mapa del avión por esos flight trackers, viste, que hay. Sí. Y esto que de repente el avión se desvió, no entienden nada, entonces como que esa tensión va creciendo. Y la verdad que o sea, creo que es una buena película. Cuando yo vi que ganó el Oscar en su momento dije, esto es re político, el año pasado cuando ganó. Las películas, cuando uno sigue mucho los Oscars, vos sabés que yo me suelo quejar de que son aburridos, vos me decís no entiendo para qué los mirás, ¿no? Sí. Y también sé que la película que gana, la mejor película, en general no es la mejor, o es muy discutible que sea la mejor. Muchas veces pasa que mirás Oscar pasados y nadie se acuerda de la que ganó y te acordás más de otras. Sí. Pero casi siempre las películas nominadas a Mejor Película Internacional y a Mejor Documental suelen estar muy buenas. O sea, ahí no entra tanto el lobby que sí entra en Claro. la película principal. Pero igual el Oscar no deja de ser un premio que da Estados Unidos y que no deja de tener atravesado por cuestiones políticas. No digo solo político-partidarias, sino sociopolíticas, ¿no? Geopolíticas también. Entonces esto es un opositor ruso contra Putin, que pasó tanta cosa, que Trump se había acercado a Putin y la gente del cine suele ser más cercana a los demócratas, ¿no? Entonces como que cuando vi que ganaba este documental dije, uy, debe ser un embole, debe ser una cosa que crack este loco, así como una cosa de santificarlo, entre comillas, digo, pero que no debe ser muy, muy entretenido, no sé, me desconfié. Y la verdad que con esto dije, bueno, le voy a dar una chance y es un poco así, o sea, salís queriendo a Navalny como que es un crack. Esas cuestiones del nazismo, de sus vínculos medio extraños del comienzo, quedan un poco barridas al costado, no le dan tanta trascendencia. Él mismo lo va a recostar, dice, esto me lo preguntan solo los periodistas internacionales, dice, acá como en Rusia no es un tema, ¿viste? Que también es una postura interesante, creo yo. Como que entendés también la interna de Rusia, la manera en que se maneja él habla bastante de cómo son los rusos, siempre como en un tono medio humorístico, como uno puede hablar de cómo somos los uruguayos, ¿viste? Como él, esto es típico de los rusos, dice. Y por eso, como que me pareció un buen documento de esta figura de Putin y del régimen que hay en Rusia, que lo tenemos lejos, pero que es importante. Y que le damos a veces menos trascendencia que a China, porque el peso económico es menor, pero Ujú. geopolíticamente Sí. tienen mucho. Sí, porque tenemos menos
vínculos, lazos Claro, comerciales y ninguno. demás. Obviamente ¿no? en Europa le prestan mucho más atención a esto, tienen el gas, está todo re entrelazado. Totalmente. Pero creo que por ahí, y además me parece que es entretenida, o sea que la quería traer hoy porque me parece que no solo es como de hoy, o sea, está bueno verla en estos días, sino tiene eso de que la verdad que me pareció bastante entretenida. No le tenía tanta fe, me imaginaba algo más solemne, y no lo tiene. Me parece que por este personaje que es más gracioso y como más carismático y estas cosas que hace medio detectivescas, me parece que termina siendo bastante entretenida y la recomiendo. Después me colgué mirando el documental este que hizo. Mientras él estaba en Alemania, él crea una investigación de corrupción y cuando lo meten preso la publica enseguida. Y me la colgué a ver porque está en YouTube, dura como 1 hora y media, entonces no lo miré entero, pero habla sobre la corrupción de Putin y cómo fue generando su riqueza, que también, si te gustan estas cosas así de geopolítica, está interesante también. Vale la pena entonces Sí. tenganlo presente como recomendación de Gastón González. Lo ven en HBO Max y Sí, que dentro de poco se va a llamar solamente Max, pero por ahora se bien. llama todavía HBO Max. Bien, el título dijimos Navalny, así nomás. Navalny, y el póster es como un hombre que es el de espaldas con el Kremlin arriba, como dado vuelta, como cayéndole arriba, que estaba bastante bueno el póster también.